Y ahora le voy a pedir a Patricia Ahmed, que es la presidenta de la Asociación de Amigos de la Universidad de Tel Aviv, y al propio Isaac Kerub, que suban al escenario para entregarle el premio a don Felipe González, expresidente del Gobierno. Pues estamos deseando escucharle, presidente. Gracias. Yo tenía preparado un discurso largo, pero voy a ser breve. Verán, quiero empezar por condolerme por lo que estamos sufriendo, incluso por saludar con ese momento tan duro, tan difícil, a Francisco de la Torre, que da premio Maimónides, que acaba de felicitarme. El que más lo merece por su vida de todos es el Padre Ángel, que está con nosotros. Ese sí, ha dedicado su vida a algo que merece la pena. Pero a Francisco de la Torre le quiero dar las gracias no solo por su felicitación, sino porque está al frente de la segunda reacción a esto que llamamos ahora la Dana, que antiguamente se llamaba de otra manera cuando yo gobernaba. Sí, la gota fría. Yo me pasaba las noches y los días desde el mes de agosto hasta noviembre viendo cómo iba eso. Y cuando se inundó Bilbao, donde estuve ayer, mandé al ejército esa misma noche. Me parecía que era la única manera. Solo era Bilbao. Entonces, quiero saludar a Paco de la Torre, porque lo estará pasando realmente mal. Está la situación muy dura en el momento en que estamos hablando y nos recuerda siempre, que no tiene mucho que ver con lo que voy a hablar después, que la naturaleza es más fuerte que nosotros, por presuntuosos que seamos. Para colmo tiene más memoria. Y añade a eso que anticipa lo que muchos niegan, que es el cambio climático. Si está más caliente el Mediterráneo, ya se enteró hace mucho tiempo la naturaleza. Y las reacciones de la gota fría ya se están produciendo desde hace mucho tiempo. Por tanto, cuando alguien se descuida, y lo he visto muchas veces, dice, hace 200 años que no pasa el agua por este cauce. ¿Por qué no construir en ese espacio? Y de pronto la naturaleza se acuerda de que por allí pasaba. A nosotros se nos olvidó y recupera su espacio. Por tanto, es uno de los grandes problemas de cómo convivir con la naturaleza sabiendo que puede más, que tiene más memoria y que anticipa los cambios que nosotros tardamos en ver. Eso es lo que estamos viviendo ahora. Y se está viviendo en Málaga, se ha vivido dramáticamente en Valencia. Y vamos a resolverlo echando las culpas unos a otros a unos y tal. Que es una catástrofe nacional, ¿quién lo duda? Si además no importa que afecte a más o menos comunidades autónomas, da igual. Yo enfrenté cuando llevaba 7 meses, perdón, es una desviación de lo que quería decir, llevaba 7 meses en el gobierno, o sea, todavía no había nacido la criatura, y enfrenté la inundación de Bilbao. Pero los niños necesitaban leche, la gente necesita beber y comer, y el único que podía resolver eso era yo. Y naturalmente intenté resolverlo. Debo decir que tuve una pequeña discusión con el teniente general que estaba al mando de ese movimiento de tropas, porque a las 6 de la mañana me dijo que el río Nervión había roto un puente y que se habían parado, que no podían seguir hasta Bilbao. Que ¿qué hacían? Digo, no, dígamelo usted. ¿Qué hace si tienen que llegar? Bueno, un puente de ingenieros. Digo, usted mismo, hágalo y llegue. Si el problema es llegar, no se lo encargo a usted porque usted sabe hacerlo, yo no.
¿Va a tener una tirolina para pasar? Bueno, verán, yo esta noche tengo no solo agradecimiento o gratitud por recibir el premio Maimónides. No me gustan mucho los premios, incluso no me gustan mucho los doctorados honoris causa, y disfruté mucho el de la Universidad de Tel Aviv. Suelo llamarles doctorados honoris causa. Pero disfruté de la Universidad de Tel Aviv porque hablé mucho con los profesores. Disfruté por los debates que tuvimos, por cómo profundizamos en algunos problemas insólitos, incluso de los que no puedo contar en público. Problemas de inteligencia, bueno, en fin. Y esto no solo agradezco recibir el Maimónides, me emociona. Hace unos años me dieron el premio Averroes. Y resulta que Averroes y Maimónides, hace 900 años, nacen en Córdoba con 10 años de diferencia. Uno crea nada menos que eso que llamamos la escuela occidental del Islam, y el otro, Maimónides, sigue siendo el referente intelectual, médico, lo que sea, más importante para el mundo judío de hoy, no de entonces. Por eso la Universidad de Tel Aviv lo tiene como un símbolo, en el sentido profundo de la palabra símbolo, porque es capaz de aplicar la razón al análisis de textos que necesitan ser descifrados. Y es capaz de aceptar una cosa que ya se ha perdido, es la sabiduría acumulada con el tiempo, con la edad, el respeto a los mayores. No lo digo porque yo ya tenga 82 años, ¿no? Sino porque es algo que se ha perdido. Va hasta el punto de que esta sociedad que vivimos no es una sociedad para viejos, y tal como la estamos llevando, tampoco para jóvenes. Pues tampoco pueden pagarse un piso o pagar un alquiler. O sea que sobran los viejos, que mejor que se vayan, y los jóvenes tienen menos oportunidades y más desigualdad. Bueno, Maimónides no es un premio que me interese, de verdad, es un premio que me emociona. Me han planteado un problema, porque claro, me han puesto a meterme nada menos que en la guía de perplejos y descarriados. Yo creo, descarriado, dice él, yo creo que descarriado no estoy, pero perplejo sí. Y sigo intentando profundizar en su pensamiento, en su razonamiento, y sigo elogiando que sea capaz de decir, digamos, que la letra de la ley necesita una interpretación racional para explicarla. Que la razón tiene que complementar, que no es un mandato parabólico de cumplimiento no racional u obligatorio. Entonces, ese impulso, sí me han complicado la vida, porque claro, meterse de verdad en descifrar el lío de esta guía de perplejo y descarriado. Yo descarriado no estoy porque nunca estuve encarriado. Por tanto, solo estoy perplejo. Pero perplejo y con la intención de conocer mucho más a Maimónides como ya llegué a conocer a Averroes. Coincidieron, salieron juntos de España. ¿Quién los echó del califato de Córdoba? El califa no. El califa le tenía miedo a los príncipes cristianos que lo atacaban. Y era lógico. Era el poder más desarrollado de todo el mundo occidental. Y se le ocurrió llamar a los almohades y almorávides. Cometió un gran error. Desde entonces decimos, hay moros en la costa, que algunos se ofenden. Y llegaron en 2 oleadas. La segunda oleada era integrista, puramente integrista. En el lenguaje más sofisticado, a veces que he discutido en el mundo de la inteligencia musulmán o árabe, en Tánger mismo. Si allí se podían hacer esas conversaciones y tal. El integrismo, el que excluye de la verdad a los que piensan de otra manera. Y no solo excluye, sino que los liquidan. Así que destruyeron los libros
de Averroes. Y el padre de Maimónides tuvo que salir con Maimónides, pues recorrer una parte de la península hasta el sitio donde todavía se podía vivir sin esa presión, en Almería. Y allí se juntaron con Averroes. Y cruzaron el estrecho y se fueron a Fez, o llegaron a Fez, lo simplifico. Fez está a la misma distancia de la frontera que Córdoba. Si tomáramos una regla de medir, veríamos que de Córdoba hasta el mar hay la misma distancia que desde el mar a Fez. Hay 14 kilómetros de coste de orilla a orilla. No era tan buena la relación con los... Ahora, para quedar bien, decimos que era mejor la relación con los que no era verdad. No era tan buena. Y si uno lee a Maimónides en serio, se da cuenta de que no era tan buena. Pues los cristianos, primero, en el califato eran una minoría. Y segundo, esa minoría, de alguna manera, le recordaba a la gente que los príncipes cristianos estaban apretando desde fuera. Y uno no tiene por qué negar la verdad. Sin embargo, tendríamos que reivindicar que Alfonso X, se llamaba el Sabio, sí hizo una escuela de traductores. Y fue capaz de aprovechar todo el talento judío, musulmán y tal. Puede parecer egoísta, pero qué bueno que la gente respete el talento, ¿verdad? Y que sea capaz de hacer una escuela de traductores sin poner barreras. Pues bien, en Almería pasaron un tiempo y cuando llegaron allí los integristas tuvieron que cruzar el estrecho y llegar a Fez. Y Fez era la nueva Córdoba, y hay una vieja Fez y una nueva Fez. Y ahí dividen sus destinos. Porque Averroes se va hasta Marrakech, que muere allí, el califa lo trataba de recuperar. Y el periplo de Maimónides fue más complicado, pues no solo pasó por Egipto, sino fue a Palestina, volvió a lo que conocemos hoy como el Cairo, que no se llamaba entonces, y allí vivió un poquito menos de tiempo, en años de vida, que Averroes, pero coincidieron prácticamente durante todo el tiempo. Averroes estaba más protegido por la familia de Maimónides en esa huida que al revés de Averroes con Maimónides. Por tanto, vivieron una vida conjunta. ¿Ustedes saben lo que es la concentración de talento, de sabiduría de dos personas que vivieron en el califato de Córdoba hace 900 años? Y no se ha superado todavía. Todavía seguimos teniendo parte de los problemas que tuvimos entonces. El integrismo sigue siendo lo mismo que era entonces. En todas las religiones del libro, sean las que sean. Ni siquiera es el fundamentalismo que dicen los exégetas. No es ir a los fundamentos. Es el excluir, perseguir y condenar al que no piensa como tú. Por tanto, uno de los problemas que me está creando el haber aceptado el Maimónides es intentar entender la guía de perplejos o de descarriados. Padre Ángel, no te recomiendo que lo hagas. Tú quédate con tu premio, sigue haciendo tu vida, porque a esta longeva edad en la que estamos nos puede volver locos e intentar comprender la guía de Maimónides. Pero realmente es un hombre de una categoría intelectual. La ventaja es que uno no tiene que coincidir con él en todo. Todos vivieron, los dos, de Aristóteles y de Platón. Nos llegó el conocimiento a ese mundo medieval cristiano a través de el mundo musulmán y del mundo judío o judeo-musulmán, porque convivían en muchos sitios. A través de ello nos llegó. Y lo que nos llegó después fue a través de los conventos. 24 años después de las teorías de la interpretación, ya digo, del Islam visto desde el Califato de Córdoba o visto desde Averroes, y es fantástico,
Por simplificar les diré, y es peligroso simplificar, que era la interpretación no chiita del Islam, porque decía que Aristóteles era un filósofo y no un teólogo. Y la gente, incluso Tomás de Aquino se ofendió. Y 24 años después de la muerte de estos hombres, en un convento italiano, hizo una crítica de Averroes y del averroísmo, porque quería demostrar la existencia de Dios a través de la filosofía de Aristóteles. Aristóteles no se enteró de que él había hecho una teoría que demostraba la existencia de Dios, porque hacía filosofía. Y el otro decía, no, mire, cada uno tiene su camino. Bueno, como ven, tengo entusiasmo y cariño por esta distinción y me siento realmente honrado. Pero además no quiero frustrar a todos, ¿no? Quiero decir algunas cosas de las que nos pasa, ya eso lo que nos pasa por aquí, pero hoy es el aniversario de la muerte de Isaac Rabin. Quiero decirle, yo tuve mucha más relación con Simón Pérez, pero también tuve relación con Golda Meir. La conocí en el año 73. Fui a Israel porque me invitó sin tener pasaporte. No me pregunten cómo fui, pero no tenía pasaporte, así que fui a visitarla y tomé el té en la cocina con ella. Estaba muy irritada con nuestro amigo Bruno Crece, austríaco, por algún incidente previo que había habido, era buena fe. Pero la conocí en una de esas reuniones en las que yo todavía no aparecía, ni siquiera con mi nombre, ya por el 73. Con Simón Pérez he tenido una relación de 50 años y menos relación con Rabin. Y quiero decirles hoy, no porque sea el aniversario de su asesinato, fue el que me llegó más profundamente al alma. Después, Ehud Barak intentó todo en la última etapa de Clinton para resolver el conflicto. ¿Y por qué me llegó al alma? Porque me dijo una cosa que nunca voy a olvidar y que probablemente hoy sea impertinente recordar. Me dijo, mira, Israel es capaz de ganar una guerra, el Yom Kippur, de los 6 días, o perderla. Es capaz de luchar con 3 o 4 países y puede ganar o perder. Pero yo, que mi responsabilidad primera es darle seguridad a los ciudadanos de Israel, miren el razonamiento, darle seguridad, sé que la única guerra que no podemos ganar porque no la podemos librar es la guerra contra los palestinos. No digo contra Hamás, sino contra los palestinos. Como no nos podemos permitir ganar esa guerra, repito, no contra Hamás, sino contra los palestinos, tenemos que encontrar una salida y un acuerdo de paz. Y eso hizo que saliera de Madrid, no vamos a presumir de la conferencia de paz, porque tiene relativamente poco mérito. Solo llevábamos 5 años de relaciones con Israel. ¿Por qué se hizo la conferencia en Madrid? Porque Baker y el viejo Bush estaban convencidos de que España no iba a estorbar, iba a ayudar. Y que si lo hacían con otros de los solicitantes, que había varios, todos iban a querer mojar para resolver. Fíjense, tengan en cuenta algunos detalles que vuelvo ahora a Rabin, algunos detalles impresionantes desde el punto de vista histórico. La creación del Estado de Israel es un acuerdo en Naciones Unidas, naturalmente apoyado por el Consejo de Seguridad, antes de que se iniciaran en velocidad de crucero los procesos de descolonización. Por tanto, hubo un acuerdo entre la Unión Soviética y Estados Unidos. Si no hubiera habido ese acuerdo, habría habido un veto en el Consejo de Seguridad y no se podría haber hecho ese pacto de partición de Palestina, que aceptó Israel y lo tomó y lo hizo, que era 52% de territorio, 48% la otra parte. Y que no aceptaron los países árabes, no digo que no aceptaron los palestinos ni el resto de los países árabes, y se hizo la primera etapa de la guerra. ¿Cuánto tiempo se tardó en llegar a la conclusión de que se podía convocar una conferencia de paz? Porque ahí todo el mundo ahora dice, vamos a repetir la conferencia de paz de Madrid. ¿Con quién? Pues eso fue un acuerdo de verdad de lo que eran las dos superpotencias. También es cierto que a Gorbachev
le quedaban 5 semanas o 6 para desaparecer como líder de la Unión Soviética y para que desapareciera la Unión Soviética. Pero es cierto que Gorbachov se pone de acuerdo con Bush y patrocina la conferencia de paz. Y Baker consulta a todas las partes y nosotros que acabábamos de establecer relaciones diplomáticas con Israel, porque nadie había querido hacerlo. A mí me presionó el Consejo Mundial Judío, como solo el Consejo Mundial Judío es capaz de presionar. Ad infinitum. Y entonces veía que se acababa el primer plazo, la primera legislatura de gobierno, y dice, bueno, pero estos, ¿por qué no hacen ya el establecimiento de relaciones con Israel? Que se va a ir la legislatura y que van a entrar en las comunidades europeas, y como no piensen que para entrar tienen que establecer, pues lo mismo que con lo de la OTAN, que yo tenía el mismo lío. Digo, no, vamos a ver, va a ser en esta legislatura, les explicaba. Primero, vamos a estar en las comunidades europeas. Y cuando seamos miembros de pleno derecho, establecemos relaciones con Israel y hacemos el referéndum sobre la OTAN. Antes no. Pues esto no es una moneda de cambio. Es mi convicción. No, pero tal, pues. Digo, bueno, les voy a hacer un gran favor, le decía el Consejo Mundial Judío, no me voy a sentir presionado. Le digo que lo voy a hacer en la primera legislatura. Entonces, entramos el 1 de enero del 86 y el 17 de enero establecimos relaciones con Israel. Y el 12 de marzo, creo que fue, no me quiero equivocar, pero el 12 de marzo hicimos el referéndum de la OTAN, pero ya estábamos dentro de la Unión Europea. Aunque todo el mundo dice, fue a cambio de... No hay ningún intercambio. Comprendo además que puede ser una posición que se considera orgullosa, pero no era transaccional. Era la respuesta a una convicción. Bueno, nunca olvido las palabras de Isaac Rabin. Y hoy sería aún peor que las olvidara. Nunca las olvida. Porque me parece que siguen siendo verdad. Añadía, para distender un poco la reflexión, y te ruego que hables con tu amigo Simón Peres, porque estamos de acuerdo en cuál es el resultado final de este proceso, que después de Madrid se sumerge en la negociación directa con los palestinos que venían, como saben, en la delegación jordana para hacer los acuerdos de Oslo. Yo después estuve en la firma esa con Arafat y con Isaac Rabin. Digo, ¿cómo me dices que yo hablé con Simón Peres? Muy amigo mío, y hace muchísimos años que hablamos. Porque él está anticipando el resultado de la negociación. Vamos a llegar donde él dice, pero si anticipas el resultado de la negociación y estás en la otra parte de los negociadores, para ellos ese es el comienzo de la negociación. Que me deje negociar para llegar a eso. Tal. Parece mentira. Hasta esas profundidades de, digamos, complicidades por las dificultades que hay en todo tipo de gobernanza. Yo hablaba con Simón Peres y digo, tienes razón, Rabin. Si queréis llegar al mismo resultado, no empezar ofreciendo el resultado final. Pues yo fuera la parte que tenía que negociar. A mí que me decían, eres ambiguo en la posición negociadora. Y yo decía, sí, una ambigüedad calculada. Pues si no soy ambiguo y digo lo que quiero desde la primera, pues ya no tengo margen de negociación. Eso es lo último. Bueno, por tanto, hoy les quiero rendir homenaje también a Isaac Rabin. Pero quiero que sepan que no olvidaré nunca el horror del 7 de octubre. Nunca. Nunca. Nunca lo perdonaré. Y que nunca pediré a Israel que negocie. La recuperación de los rehenes se ha negociado muchas veces, incluso con el jeque Yassin, que estuvo preso durante un tiempo. No, nunca negocie con quien no lo reconoce. Por tanto, quiero que lo entiendan. Quiero que lo entiendan porque no todo es cómodo, y menos en estas circunstancias. Porque si para algo sirvió la conferencia en Madrid, fue para abrir el espacio del reconocimiento que Arafat decía, es la paz de los valientes.
yo reconozco la existencia del Estado de Israel. Si no reconoce la existencia de Israel, ¿por qué Israel tiene que reconocer la existencia de tu posible estructura estatal? Pero es un condicionamiento lógico. Yo las he tenido muy duras y estoy acabando. En cosas que no he contado y que no sé si voy a contar, aunque estoy terminando de contar ese relato de mis relaciones con Israel, Palestina, el mundo árabe. Pero recuerdo con Irán, en los momentos de las negociaciones, aquella, era curioso porque el que negociaba por parte de Irán era un tipo especialista en Kant, que era filósofo, y el que negociaba por parte de la comunidad, llamamos internacional, era Javier Solana, era físico nuclear. Así que la negociación era muy desequilibrada en ese sentido. Uno era especialista en la materia. Bueno, yo me tocó hablar algunas veces con los iraníes, incluso desde el comienzo. Israel les decía, ustedes quieren acabar con Israel, pero no les han importado que los ayuden en su respuesta a Irak, en la invasión de Irak. Digo, los israelíes no lo han hecho por hacer un favor, lo han hecho porque así debilitan a las dos partes, pero ustedes han aceptado la ayuda de Israel. La ayuda en un momento en que hubieran perdido la guerra contra Irak si no reciben los medios para defenderse de Irak. Murieron 1 millón de personas en aquella guerra, que ahora hablamos de las cifras de víctimas y tal, que son un horror. Yo me horrorizo de ver morir a los niños. Lo digo de verdad. Pero no es que no me horrorizo de manera figurada, no. Me duele en el alma que sea así. Y reconozco que la primera víctima de una guerra es la verdad. Esa es la primera víctima. Después hay muchas más víctimas, pero la verdad es la primera víctima. Por tanto, uno tendría con Maimónides que escudriñar dónde está la verdad para fijar una posición. Por tanto, solo digo, no hagamos del conflicto política interior. Lo ruego a todo el que hable de esto. Busquemos un sendero para recuperar la paz cuanto antes. Paremos cuanto antes esa guerra con la condición previa de recuperar a los rehenes. Me duele ver a la gente en Israel reclamando la recuperación de los rehenes. Es siempre doloroso, pero tienen razón. Los que están en la calle reclamando que se recupere, que es negociar dolorosamente la recuperación, sin duda, pero es absolutamente prioritario. Y además debo decir, eso puede sonar como crítica, pero me da igual, nunca ha dejado de hacerlo el Estado de Israel. Nunca. Ha negociado incluso la recuperación de los que ya habían muerto. La ha negociado. Entonces le pido a las autoridades de Israel que negocien la recuperación de los rehenes, de los que se puedan salvar todavía. Todavía estamos a tiempo de hacer eso. Bueno, me metí en el jardín que creen que no es Maimónides, pero es Maimónides. Créanme, es la búsqueda de buena fe, de una verdad que nos ayude a todos a recuperar un sendero de paz. No creo, como amigo, como me pasa con el que fue el ministro de Asuntos Exteriores, Edu Barak, hasta el último momento, y con el que estoy tantas veces de acuerdo, Shlomo Ben-Ami, tan tangerino como vosotros, y estoy muy de acuerdo con él. No creo que el sendero que ya tocó la base del carro, el sendero de los dos estados, que es el más fácil para salir del paso, esté a la vista. No lo creo. Pero, hablándolo con Shlomo, le digo, tampoco creo que sea un problema jordano-palestino, porque los jordanos ya vivieron el septiembre negro del 70 y por tanto no tienen una buena experiencia. Pero hablando de lo que nos duelen las cosas, Hezbollah es
la mano larga. Por cierto, hay muchos latinoamericanos, hay gente con pasaporte venezolano de Hezbollah andando por América Latina y nadie lo denuncia, ni lo anuncia siquiera. Bueno, pero el Líbano, a pesar de que sea un Estado dentro del Estado, el Líbano no soporta otra guerra civil. El sufrimiento va a ser enorme. Tenemos que encontrar entre todos un camino de la paz. Digo, nunca va a haber un acuerdo en el horizonte previsible que diga, bueno, estamos de acuerdo porque hemos sido capaces de llegar a un acuerdo. El acuerdo siempre va a ser, no es esto lo que nos gusta, pero tenemos que llegar a un acuerdo porque nos lo piden los que nos lo pueden pedir, entre otros la opinión que llamamos la opinión pública internacional, que siempre es una parte de la opinión pública. La internacional no se refiere a qué es lo que pide o piense, pero bueno, en todo caso, tenemos que buscar un sendero de paz. Es más difícil que nunca en los últimos muchos años. Esta guerra está costando no solo las víctimas que vemos dolorosísimamente, en esta guerra está costando más víctimas a Israel que le han costado la guerra de Yom Kippur, la guerra de los 6 días, la primera guerra después de la declaración del Estado de Israel. Esto tiene que tener una salida. Tenemos que encontrar una senda. Y nadie se tiene que ofender. ¿Está creciendo el antisemitismo? Sí. ¿Se arregla solo con policía? No. No es un problema de seguridad. Es un problema de opinión pública. ¿Tenemos que ganarnos a la opinión pública? Sí. Sobre todo los políticos. Los servicios de inteligencia tienen que saber dónde están los enemigos y los malos. Los políticos tienen que saber dónde está la opinión pública y tener talento para ganarla. Pero para ganarla de verdad. Porque el mejor o el mayor aliado a medio, largo, larguísimo plazo de Israel es la opinión pública. Y no la podemos perder. Bueno, en eso pueden contar conmigo. Y creo que con Maimónides, que está más vigente hoy que hace 900 años. Pero por favor, presten atención a lo que escribió y permanece hoy vivo. A lo que dice que yo trato de desentrañar de verdad, sobre todo en la guía. Trato de desentrañar, no sus análisis filosóficos son más comprensibles, pero esa guía para descarriados, que hay muchos, pero para perplejos entre los que me encuentro, me está costando desentrañarla, pero lucho con pasión para intentar llegar al fondo de su pensamiento. Gracias. Gracias a estos amigos de la Universidad de Tel Aviv y gracias a la Universidad de Tel Aviv. En el último momento, cuando me ofrecían el premio, digo, ¿por qué no nos vamos a Tel Aviv? Lo hacemos allí. La próxima será en Tel Aviv. Gracias.